Buenas noches, profesora. En nuestro grupo, conformado por mi persona y Carlos Mestas, vamos a exponer el artículo denominado Análisis visual de la propagación del COVID-19 usando técnicas de Machine Learning y mapas geoespaciales. Bueno, en este caso, en el tema de la introducción del paper, estamos hablando básicamente de cómo es que el COVID ha causado estragos a nivel mundial y cómo, según la OMS o otras organizaciones como el WHO, explican básicamente, digamos, las diferentes formas de contagio, o las formas como se ha trabajado en este caso, o la información que se tiene acerca del virus, ¿no? Y pues básicamente se explica cómo el periodo de incubación dura entre 2 y 14 días. Y para hacer seguimiento a esta enfermedad nosotros proponemos un análisis visual, ¿no? Básicamente que tiene que ver con el curso, ¿no? Analizamos el dataset que en este caso se tiene del trabajo y proponemos hacer diferentes experimentos para poder hacer seguimiento y obtener información relevante, sobre todo que pueda ser de utilidad para las autoridades, ¿no? Tomadoras de decisiones. Como los trabajos relacionados, igual tenemos lo que es, por ejemplo, Marsilio, que habla justamente de, que es el trabajo que le pusimos, el trabajo principal, ¿no? Que habla de los KNN, ¿no? Que utiliza para poder ver cómo el virus se esparció en diferentes ciudades cercanas de Sao Paulo, ¿no? Y utiliza su ubicación geográfica, ¿no? La latitud y longitud, ¿no? Básicamente habla de la evolución de la enfermedad, ¿no? Y esto sirve para poder ver si se puede haber correlaciones entre las ciudades, entre los casos de muertes y recuperados, ¿no? Y encontrar información útil. Tanto de la misma manera de Ibáñez Moguera, ¿no? Que utilizan herramientas de análisis visual para, digamos, toma de decisiones durante el COVID-19, ¿no? Solo que esto utiliza en un entorno hospitalario, ¿no? Otro trabajo es de Origin, ¿no? Que también utiliza, digamos, el análisis visual, pero en Nigeria, ¿no? En los dos, digamos, tomando la información de los dos primeros años. Igualmente se utilizó gráficos y visualizaciones. Y por último, la investigación de Batish, ¿no? Que básicamente habla igual, ¿no? Que, digamos, cómo se utilizó diferentes gráficos y visualizaciones para entender acerca de la enfermedad, ¿no? En este caso. Y bueno, utiliza diferentes técnicas para poder obtener información más clara. Como marco teórico igual tenemos el KNN, el DBSCAN, el KNN que pues básicamente hay a los vecinos más cercanos, ¿no? En este caso de un punto, y pues puede ser útil en este caso, se ha utilizado en los primeros experimentos. Después vienen los algoritmos de clustering, ¿no? Que es el TBSCAN y el CAMINS, y pues básicamente eso, ¿no? Que cada uno posee diferentes diferencias, en este caso como se va a ver en las tareas finales, las tareas 4 y 6, ¿no? Y los mapas cartográficos iguales, pues esto ha tocado mi amigo Carlos, y pues son herramientas cartográficas utilizadas para representar, digamos, espacialmente algunas variables cuantitativas a lo largo de las regiones geográficas. El gráfico de líneas igual es una herramienta visual para representar datos numéricos, y el gráfico de barras apiladas que básicamente también visualiza datos pero de una forma diferente, en este caso mediante barras. Bueno, primero tenemos la tarea número uno, lo que es la evolución del crecimiento del COVID en Sudamérica a lo largo de las diferentes estaciones del año. Para ello nos hemos planteado las siguientes preguntas. Podemos inferir que las estaciones del año más cálidas o frías tienen algún impacto en la propagación de lo que es el virus, lo del COVID-19. Hay alguna estación que muestra un aumento significativo en lo que son las muertes. Y existe una correlación entre las estaciones del año con el número de casos confirmados y muertes. Bueno, nosotros nos hemos planteado lo que es esa tarea, ya que nosotros tenemos nuestro dataset y nuestro dataset contiene información de lo que son las fechas. Entonces nosotros tenemos datos de lo que son las estaciones de verano, otoño e invierno. Entonces para ello podemos nosotros realizar ciertas preguntas, ¿no? Como las que hemos podido ver ahí, para poder encontrar una correlación, ¿no? En este caso relacionada a los cambios climáticos, ¿no? Nosotros podemos indicar que, podemos inferir tal vez que en invierno existe un mayor caso tanto de contagiados y muertes, ¿no? Ya sea básicamente por el clima. Bueno, continuando con la tarea número 3, tenemos lo que es el análisis de mapas coropléticos de casos confirmados y muertes por estaciones del año y su relación a la línea ecuatorial. Bueno, para ello también nos planteamos las siguientes preguntas, ¿no? Si se observa una menor incidencia de casos confirmados en las regiones más cercanas a la línea ecuatorial, si las estaciones del año influyen de manera distinta en las regiones más cercanas o más alejadas a la línea ecuatorial, y qué diferencias podemos encontrar entre esas regiones, ¿no? Bueno, básicamente, ¿por qué nos vamos por esta idea? Ya que en este caso estamos trabajando con lo que es Sudamérica. Entonces,
vamos a evaluar básicamente las regiones, en este caso los países que se encuentran más cerca de la línea ecuatorial y los que también tienen una mayor distancia, ¿no? Ya que las temperaturas, el clima a nivel de la línea ecuatorial, la variabilidad a nivel de estaciones es menor. Entonces también podemos hacer podemos inferir, ¿no? Que en estaciones que, por ejemplo, como invierno, puede existir un caso de contagiados y muertes que sean menores, ¿no? A comparación de otros países, por ejemplo. Tenemos luego la tarea número 5, que es el análisis del impacto de las estaciones en la tasa de recuperación para evaluar si esta es mayor en verano debido a condiciones climáticas favorables. Bueno, para ello nos planteamos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué diferencias se observan en la proporción de casos confirmados y recuperados entre verano y otras estaciones? ¿Cómo varía el porcentaje de muertes en las diferentes estaciones del año? ¿Y cómo afecta el cambio estacional en la propagación de casos confirmados y recuperados? ¿Qué diferencias notables hay en la proporción de casos confirmados y recuperados entre verano e invierno? Bueno, básicamente nos vamos por esa tarea, ya que a la vez que tenemos lo que son nuevos contagiados, muertes, también tenemos el dato de recuperados. Entonces, también podríamos hacer una comparación, ¿no? Entre las diferentes estaciones, pudiendo inferir que, por ejemplo, en invierno la tasa de recuperados va a ser menor, ya que las condiciones climáticas, o básicamente el clima es mucho más frío, ¿no? Y también podríamos inferir que el porcentaje de nuevos casos contagiados también va a ir creciendo a lo largo de invierno, ¿no? Eso lo vamos a revisar con lo que son proporciones. Bien, respecto al análisis de tareas, a mi persona le ha tocado las tareas 2, 4, 6 y 7. La tarea 2, que viene lo que es análisis de proximidad y correlación de datos. Bueno, básicamente acá lo que se ha hecho es tratar de hacer una correlación entre China y sus 10 vecinos más cercanos, ¿no? Utilizando el algoritmo KNN, ¿no? Entonces, para eso se generan las preguntas, ¿no? ¿Cuál es la correlación de los vecinos con China, por ejemplo? En el caso de los confirmados muertos y recuperados, ¿no? Y si existe una relación. Para esto se usa un gráfico de pastel, se usan unas tablas que se han recopilado según los resultados que se han ejecutado en el código, ¿no? Básicamente eso, para ver si se puede encontrar información útil. Después en la tarea 4 igual, se usa el Camins y usando varias columnas del dataset, ¿no? Que es latitud del país, latitud, longitud, país, fecha, incluso las fechas que también se ha hecho por el procesamiento, ¿no? Y básicamente ahí se hacen algunas preguntas como cuáles países se agrupan en función del impacto COVID-19 al usar Camins, ¿no? Considerando los confirmados, muertes y recuperados, y la latitud y longitud, ¿no? Y si es posible identificar patrones, ¿no? En este caso de agrupación. Sobre todo ver si se puede agrupar, ¿no? En la tarea 6 igual, la agrupación geográfica en los casos de COVID-19 utilizando el DBSK, ¿no? Para hacer contraste con el CAMIS, ¿no? Que es otro algoritmo de agrupamiento. Se ha visto también si se tiene regiones geográficas en función, digamos, al DBSK, ¿no? En este caso con los parámetros seleccionados, ¿no? Si es posible, digamos, dándole la información, en este caso de los países, poder ver algún tipo de clustering, ¿no? Y bueno, como se sabe acá, por ejemplo, si se tiene lo que es los EPS y Milligen Samples, que básicamente son los dos parámetros con los que en el código juega DBSK, ¿no? A diferencia de Camins, ¿no? Y en la tarea 7 igual, ¿no? Se usa mapas de calor, o se va a usar y se va a explicar en el caso de estudio. Igual se hacen unas preguntas como cuál es la visualización de distribución grupal de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el COVID-19. Entonces, básicamente se trata de ubicar puntos donde se tenga más densidad, digamos, o tenga más gravedad en el caso del COVID-19 para poder actuar, ¿no? En este caso de la enfermedad. Bueno, continuando con lo que es algoritmos y visualización, tenemos lo que son las diferentes tareas, ¿no? Tenemos diferentes arquitecturas. En este caso, para cada una de las tareas hemos trabajado con una arquitectura similar, pero con un resultado básicamente distinto, ¿no? En este caso tenemos lo que es la arquitectura de la tarea 1. En lo que es la arquitectura de la tarea 1 tenemos primero nuestro reporte de datos, realizamos un procesamiento de datos, en este caso tenemos lo que es el filtrado, la conversión de datos, la limpieza de datos. En este caso estamos seleccionando lo que son los datos de la región América y luego hacemos un filtrado de Sudamérica, ya que
en nuestro dataset no podemos filtrar directamente por Sudamérica. También hacemos una conversión de la columna date a un formato de datetime y también hacemos el reemplazo de los valores negativos por ceros. Entonces, luego de eso se realiza lo que es la generación de un gráfico de línea por cada una de las estaciones con los casos confirmados y de las muertes. Entonces, este proceso básicamente se puede decir que es iterativo, ya que estamos haciendo una generación de un gráfico por cada una de las estaciones. Y al final también estamos haciendo un gráfico acumulado de todas las estaciones en lo que son los casos confirmados y las muertes. Bueno, continuando con la arquitectura de la tarea 3, bueno, observamos que es de manera similar a lo que es a las demás arquitecturas. De la misma forma trabajamos con nuestro conjunto de datos inicial. Le hemos realizado un procesamiento de datos, en este caso un filtrado de datos. De la misma forma estamos seleccionando la región de América. En este caso estamos utilizando el apoyo de GeoPandas para realizar el filtrado para que solamente tengamos los países de Sudamérica. Luego de ello estamos haciendo lo que es la conversión de datos de la misma forma, de la columna date a formato datetime, y también estamos con la limpieza de datos. Luego de ello estamos haciendo de la misma forma un análisis y generación de los mapas coropléticos de los casos confirmados y muertes acumulados durante toda una estación. Estamos colocando lo que son intervalos de tiempo que tenemos nosotros en nuestro dataset para definir de las fechas, de qué fecha a qué fecha corresponden a cada estación. En base a ello obtener lo que es un acumulado y poder obtener, ¿no?, lo que es un mapa coroplético. De momento también tenemos lo que es un caso para lo que es casos confirmados y muertes por cada una de las estaciones. A su vez estamos haciendo un gráfico de la línea ecuatorial para poder realizar el análisis de una forma mucho más visual. Bueno, continuando, tenemos la arquitectura de la tarea número 5. Bueno, bastante similar a las demás arquitecturas. Tenemos nuestro reporte de datos, realizamos el procesamiento de los datos. En este caso, de la misma forma que la tarea 1, estamos realizando el filtrado de los datos por la región América y luego un filtrado por los países con una lista. Hacemos la conversión de la columna date al formato datetime y estamos realizando el reemplazo de los valores negativos por ceros. Bueno, también hacemos una iteración por cada una de las estaciones. En este caso estamos generando un gráfico de barras apiladas. En este caso vamos a trabajar con proporciones, ¿no?, siendo el 100% el número total, y en base a eso calcular las proporciones del 100%, cuántos pertenecen a lo que son casos confirmados, muertes y recuperaciones. Para eso estamos utilizando lo que son, bueno, como mencioné, el gráfico de barras apiladas, y utilizamos 3 diferentes colores. ¿Esto para qué? Para que nos ayude de una forma visual para ver el progreso en las fechas a lo largo de una estación para cada uno de estos 3 casos, ¿no?, que son los casos recuperados, lo que son las muertes y los nuevos casos. Bien, ahora viene lo que es los algoritmos de visualización, ¿no?, que viene acá la parte de backend y frontend explicada como tipo de arquitectura, ¿no? Entonces a mí me ha tocado la parte de arquitectura 2, 4, 6 y 7, que es la parte que mi persona ha realizado, porque nosotros nos hemos dividido las tareas. Y pues la primera parte, como en todas similarmente, se tiene el reporte de datos de COVID, el dataset. Se hace una fase de filtro de datos donde se hace el filtramiento de la limpieza de datos, ¿no? Y después se itera por cada país en este caso. Esto se refiere a que se explora todo el dataset, ¿no?, en este caso, y se hace el análisis de todos los datos. Y al final se hace un gráfico de sectores que se muestra la correlación de los países, ¿no? Básicamente es también más conocido como gráfico pastel, ¿no?, que muestra la correlación entre los vecinos más cercanos y China en este caso. Y se genera esto, ¿no? Después en la tarea 4 también se hace el mismo procedimiento, pero se genera al final lo que es un clúster, ¿no?, con el K-means, ¿no? Se hace una iteración, pero ya por cada país, fecha, latitud, longitud, todas las columnas se utilizan para poder encontrar grupos, en este caso del COVID-19. Y después está la tarea 6, ¿no?, que viene igualmente, se utiliza, pero en este caso con el DBA-SCAN, ¿no?, la arquitectura, donde se itera con fecha, solo la latitud y longitud en este caso, ¿no?, que se ha utilizado para el DBA-SCAN, y se puede ver posteriormente que pues agrupa mucho mejor que el K-means, ¿no?, en este caso.
Para finalizar la arquitectura 7, ¿no? Que básicamente igual se ha utilizado lo que es la generación del mapa de calor para corroborar qué puntos, qué países tienen mayor gravedad en el tema de COVID. Y justamente para eso sirven los mapas de calor, ¿no? Para avisar qué países tienen mucha más gravedad en el tema de la enfermedad, y justamente para eso hasta se tiene con los colores graficados que se va a explicar a continuación, ¿no? Cómo es que se expande la enfermedad. Bueno, continuando con el diseño visual, tenemos lo que son gráficos de líneas, eso relacionado con lo que es la tarea número uno. Bueno, ¿para qué nos sirven los gráficos de línea? Como se menciona, nos permiten rastrear y visualizar la evolución temporal de los datos acumulados, en este caso como el número de casos confirmados y muertes por COVID-19 a lo largo de las diferentes estaciones del año. Eso lo estamos haciendo en base a qué? A las fechas. Entonces nosotros estamos trabajando con acumulados a lo largo de las fechas y mostrando la evolución, cómo varían en diferentes estaciones del año, que son en este caso verano, otoño e invierno. ¿Para qué? Para hacer esta visualización a lo largo del tiempo. A su vez también estamos generando un gráfico de líneas un poco más extenso, haciendo unas pequeñas subdivisiones en cada una de las estaciones para poder observar con mayor amplitud a lo largo del tiempo cómo ha ido evolucionando, y también para poder visualizar en ese mismo gráfico cómo existen los cambios de acuerdo a cada una de las estaciones. Y bueno, en relación a eso vamos a poder analizar, ¿no? Si hay una relación en lo que son las estaciones del año y cómo evolucionan durante la pandemia. Bueno, continuando tenemos lo que son los gráficos de barras apiladas. Bueno, lo que es este análisis de datos es en base a las tasas de recuperación en las diferentes estaciones del año. Un gráfico de barras apiladas nos puede mostrar, en este caso, lo que buscamos, ¿no? Proporciones de los casos recuperados en comparación con los casos confirmados y de las muertes. Nos permite realizar una observación cómo cambian estas proporciones a lo largo del tiempo. En este caso, como se menciona, vamos a utilizar lo que son 3 distintos colores para poder hacer esta visualización, ¿no? Y poder, en este caso, comparar, ¿no? Comparar en las diferentes estaciones si es que ha habido una mayor tasa de recuperados, que en este caso podríamos inferir, ¿no? Que de acuerdo a la estación, las estaciones y los cambios climáticos, algunas estaciones pueden tener una menor tasa de recuperados a comparación de otras. Continuando, tenemos lo que son los mapas coropléticos. Bueno, en este campo de lo que es la epidemiología, los mapas coropléticos son básicamente herramientas valiosas para la visualización de la distribución de enfermedades y sus impactos en diferentes regiones. Nos permiten básicamente observar la variabilidad de la incidencia entre, en este caso, del COVID-19, de los casos confirmados y muertes, y si tienen alguna relación, en este caso, con factores geográficos, climáticos y temporales. En nuestro caso vamos a relacionarlo con lo que son factores geográficos, ya que nos vamos a basar en la distancia que tienen las regiones a la línea ecuatorial. Y a su vez, también al hacer esa relación con la línea ecuatorial, también vamos a poder ver el impacto climático que puede tener ello, ¿no? Ya que existe alrededor de la línea ecuatorial una menor variabilidad en lo que es la temperatura. Bien, en la parte de diseño visual existen conceptos como gráficos de sectores, por ejemplo, que es el gráfico de pastel, ¿no? Que este nombre se enfoca más en la proporción de categorías en los sectores circulares, ¿no? Donde cada sector representa una parte del todo, ¿no? Entonces, se tienen unas imágenes en la 12, 13 y 14 que se va a mostrar más a continuación, donde se utiliza este tipo de sectores, ¿no? Para mostrar la correlación entre China y sus vecinos más cercanos. También se tienen los gráficos de dispersión, que son gráficos que se van a mostrar en lo que es el respecto al algoritmo K-Mix, ¿no? En este caso, que básicamente muestra la relación directa de dos variables, y los gráficos de dispersión con clúster, ¿no? Que básicamente es el algoritmo ya donde se va a mostrar un espacio geográfico, ¿no? Basado en la latitud y longitud respecto a el DBSCAN, cómo es que agrupa los datos. Bueno, continuando tenemos lo que son la tarea número uno de visualizar la evolución del número de casos confirmados y muertes en Sudamérica acumulados y observar si tiene una relación con las diferentes estaciones del año. Entonces podemos observar cómo han variado el número de casos y muertes en Sudamérica en lo que son verano, otoño e invierno. Podemos observar que tenemos un crecimiento exponencial en lo que es verano, al comienzo básicamente de lo que es la pandemia. También observamos lo que es el crecimiento en otoño, ya se comienza a observar un mayor crecimiento en lo que son las muertes,
Y luego tenemos lo que es en invierno, ¿no? Ya teniendo un crecimiento mucho más elevado, ¿no? Para ello también tenemos el siguiente gráfico, donde podemos observar lo que son los casos confirmados y muertes a nivel de Sudamérica, que en este caso ya tenemos básicamente las fechas desde tenemos nuestro dataset, ¿no? Podemos observar que en verano e invierno los casos confirmados y muertes a comparación de invierno son mucho menores. Y a como va continuando la pandemia, en otoño se tiene un mayor crecimiento y en invierno el crecimiento es mucho mayor. Eso se puede ver mucho más en lo que son casos confirmados y en muertes también se observa un crecimiento. Con eso también que podemos inferir que sí existe una relación con las estaciones del año y con lo que son los casos confirmados y muertes a nivel de Sudamérica. Bueno, continuando con la tarea número 3, tenemos la visualización de mapas coropléticos de casos confirmados y muertes en Sudamérica acumulados para observar si existe una menor cantidad de casos confirmados y de muertes en las diferentes estaciones del año en relación a la línea ecuatorial. Entonces, primero podemos indicar en sí, con la línea ecuatorial las temperaturas son más cálidas y estables a lo largo de las diferentes estaciones del año. No existe mucha variabilidad. Entonces podemos observar para lo que son las figuras 15, 20 y 17, que en este caso son los casos confirmados en Sudamérica en verano, 17, que es en invierno, y lo que es la figura número 20, que es para otoño, que tenemos básicamente para el caso de Brasil, para ser más exactos. El gráfico se encuentra acá. Que Brasil se extiende básicamente, está en la línea ecuatorial, ¿no? Tiene una parte geográficamente que está en la línea ecuatorial, pero también se observa consistentemente un mayor número de casos. Entonces, para algunos países que se encuentran al norte de la línea ecuatorial muestran un menor en comparación de los que se encuentran al sur, con la excepción básicamente de Brasil, ¿no? Que Brasil también por su densidad poblacional podemos inferir, ¿no? Que tiene también a su vez mayor cantidad de casos contagiados. Entonces también podemos mencionar que en algunos países más alejados del Ecuador, ya que son Argentina y Chile, en este caso también podemos visualizar lo que son las muertes, ¿no? En este caso en invierno y en invierno y durante verano, ¿no? Hay algunas zonas como Argentina y Chile muestran altos números de casos y muertes, especialmente lo que es en invierno, ¿no? Y bueno, como mencioné, Brasil está parcialmente en la zona ecuatorial, consistentemente también muestra números muy altos, ¿no? Entonces, si bien los datos nos proporcionan una información que respalda a lo que estamos planteando, no podemos decir que existe una menor cantidad, ¿no? De lo que son casos confirmados y muertes en relación a la línea ecuatorial. Bueno, continuando con la tarea número 5 del análisis del impacto de las estaciones en la tasa de recuperación, evaluar si esta es mayor en verano debido a las condiciones climáticas que son más favorables. Bueno, primero podemos observar que para el caso de verano, la proporción de casos confirmados está en aumento, ¿no? En este caso es muy baja o inexistente lo que es los casos recuperados. También podemos inferir que eso puede deberse al inicio de la pandemia, ¿no? Ya que en ese punto los casos confirmados estaban creciendo básicamente exponencialmente. Para lo que es otoño, podemos ver que ya existe una mayor tasa de recuperación y que es más consistente. A su vez también ya se puede observar en el color verde lo que es la proporción de los muertos básicamente. Y para el caso de invierno ya podemos ver que existe una notable diferencia, ¿no? Ya existe mayor cantidad de recuperados a lo largo del tiempo. Y eso básicamente va aumentando, ¿no? Se mantiene estable a lo largo del tiempo. Entonces, conforme a lo propuesto, podemos decir, ¿no? Que la tasa de recuperación es más baja en verano y mejora consistentemente en otoño e invierno. Entonces, la tasa de recuperación en invierno se mantiene alta y estable. Bien, en los casos de estudio, básicamente la tarea 2, por ejemplo, los vecinos más cercanos de China, según latitud y longitud,
Por ejemplo, en este caso, en esta tarea, lo que se ha intentado hacer es, según usar el algoritmo KNN y utilizar los vecinos más cercanos a China, ¿no? Que son en este caso 10, como se muestra en la tabla, y ver una correlación entre los confirmados, muertes y recuperados y ver si hay una relación entre China y estos países, ¿no? Y los que se ha visto, los países más cercanos a esto es Corea del Sur, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que muestran casos recuperados, muertes y casos confirmados, pues es el país que muestra más, ¿no? Su relación con China. Y en los patrones encontrados, pues justamente eso, ¿no? Que hay una alta correlación con Corea del Sur. Y también algunos países muestran, digamos, correlaciones en varias métricas. Esto muestra, por ejemplo, como Vietnam, Tailandia y Camboya, que tienen ciertas similitudes con China, ¿no? También hay variabilidad en las muertes, ¿no? Varía muy significativamente los países y también se tiene correlación baja o nula, ¿no? Algunos países se le ha programado en Python también que si tiene falta de información, o digamos, si tiene una correlación muy baja, se le ponga 0.0 para que ayude a trabajar mejor, ¿no? Porque ocasiona problemas en el tema de correlación, ¿no? Como se muestra en la tabla, ¿no? A uno se le puso 0.0, ¿no? Si no tenía un filtro suficientemente fuerte, ¿no? Se muestran los gráficos de pastel, ¿no? Como se pueden ver acá. En el tema de la tarea 4, ¿no? Básicamente acá lo que se hizo es agrupar con el CAMINS, ¿no? Se muestran acá unos gráficos, por ejemplo, que se utilizaban para el CAMINS, para agrupar los países, ¿no? Pero estos gráficos son forzados porque como se muestra en la gráfica, se quiso agrupar en tres grupos, pero lamentablemente el CAMINS solo agrupó en un grupo que se emitió el CSV, el resultado se va a contar, donde justamente agrupa todos los países del mundo, pero del dataset en este caso, pero solo puede llegar a un, ¿no? Y esto es a un grupo y esto es pues un experimento que se ha utilizado, ¿no? A grandes rasgos, que no ha funcionado bien, ¿no? Y después se tiene lo que es el DBSCAN, que por contraste sí trabajó mucho mejor en los temas de agrupamiento. Lo que pasa es que el DBSCAN, por lo que se ha visto, trabaja mejor con outliers y mejor con información más heterogénea, ¿no? Entonces es mucho mejor para clusterizar este tipo de datos, ¿no? Y esta es la clara evidencia, ¿no? Que ha graficado el mapa del mundo, ¿no? En este caso de una forma más o menos correcta. Y se tienen algunos datos, ¿no? Como por ejemplo en Asia, Europa, América del Norte se tienen clústeres generados y ahí es donde se tiene mayor concentración de casos, ¿no? Y por ejemplo se tiene lo que es, hay clústeres más pequeños como por ejemplo Australia y Estados Unidos que también, Australia que genera, digamos, que representa la propagación del virus, ¿no? Por otro lado también se tiene que DBSCAN pues es mejor que CAMIS, ¿no? En este caso se puede usar como un siguiente paper para poder tenerlo como referencia. En el tema de la tarea 7 igual, el análisis geoespacial del COVID-19 usando mapas de calor, que es este que se muestra acá, muestra efectivamente que China fue el origen de todo el COVID-19 y Estados Unidos también fue un país que tiene relevancia en este tema, ¿no? Entonces se concluye que se corrobora en este caso que efectivamente según la información actual que se tiene, estos fueron los dos países donde se inició y los brotes fueron pues más epidémicos, ¿no? Como se puede ver en China, Corea del Sur y Japón, donde se registraron los primeros y más últimos números de casos, ¿no? En Estados Unidos también se observa un clúster significativo de datos. Bien, en el tema de discusión igualmente se ha visto algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del análisis geoespacial, que se mediante mapas de calor corpléticos y técnicas de clustering se pudo identificar regiones geográficas con altas concentraciones de datos, ¿no? En este caso, revelando cierta proximidad geográfica, ¿no? Igualmente con los algoritmos de clustering, en la T4 y 6, ¿no? DBSCAN resultó ser mejor, ¿no? En este caso que CAMINS. Las limitaciones, bueno, que CAMINS no pudo identificar clases diferenciados con la información que se le dio y parece que necesita un dataset más amplio, igualmente con la dependencia de calidad de los datos, ¿no? Que se necesita más datos. Y la visualización de datos, pues la interpretación depende con la claridad con la que se presenten los datos, ¿no? En este caso la sobrecarga, en este caso hubo falta de información, me parece que es un dataset muy pequeño, ¿no? Bien, y el tema de conclusiones, pues se tiene variabilidad de los datos y limitaciones en CAMINS, ¿no? Como se explicó, y pues que DBSCAN es más efectivo que CAMINS. Se tiene la influencia geográfica en la propagación, ¿no? Por ejemplo, se identificaron patrones geoespaciales, ¿no? Que se vio como en Asia Oriental y partes de América, que se mostró mayores concentraciones de casos, ¿no? También se vio un impacto estacional en la propagación, ¿no? Un desempeño comparativo de algoritmos, que obviamente se mostró mejor en DBSCAN y CAMINS, y la parte del mapa de calor y análisis visual, pues demuestran que Ecuador es estable durante el año y Brasil, que está en la zona ecuatorial, tiene un mayor número de casos, ¿no? Bueno, continuando con lo que es la explicación del código, vamos a hacer una pequeña revisión en este caso de lo que es primero la tarea número 1,
Bueno, como se menciona en la arquitectura, primeramente tenemos la selección de lo que es la región de Américas, el formateo en la columna date, luego estamos haciendo lo que es reemplazar los valores negativos por cero en caso se encuentren, estamos haciendo lo que es la selección de los diferentes países, estamos definiendo lo que son las diferentes estaciones que tenemos de acuerdo a nuestro dataset y luego estamos realizando lo que son la creación de los diferentes gráficos, ¿no? En este caso estamos haciendo gráficos con sumas acumuladas básicamente de los datos de los casos confirmados y muertes acumulados en lo que es Sudamérica, ¿no? Por cada una de las estaciones. Y luego tenemos un gráfico ya en conjunto, ¿no? Haciendo una pequeña diferenciación entre cada una de las estaciones. Luego tenemos para la tarea número 3, en este caso estamos trabajando también con lo que es GeoPandas. De manera similar tenemos la selección de Américas. También en este caso estamos colocando una fecha inicial y una fecha final. Luego de eso, primeramente hemos trabajado con toda la región América, pero para temas de visualización y enfocarnos en solamente un punto, elegimos lo que es Sudamérica, ¿no? Acá podemos ver los gráficos que se han generado por cada una de las estaciones y también por cada uno, por cada casos de muertes y casos confirmados. Y finalmente tenemos, bueno, continuamos con la tarea número 5, que en este caso es el gráfico de barras apiladas. De la misma forma, en este caso también estamos haciendo lo que es la limpieza para la columna recovered, que son los casos de recuperados. De la misma forma tenemos los países de Sudamérica que estamos colocando, tenemos lo que son las estaciones y estamos haciendo un gráficos acumulados por lo que son las fechas, por cada una de las fechas haciendo una suma. En base a eso estamos haciendo lo que es un cálculo de porcentajes para obtener el total y en base al total obtener cada uno de los porcentajes, ¿no? De confirmados, muertes y recuperados. Acá podemos visualizar en este caso, bueno, desde donde tenemos la información de los casos en Sudamérica. Luego tenemos lo que es para la otra región de otoño y tenemos también para lo que es la estación de invierno. Bien, en este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es explicar el código que se ha trabajado, ¿no? El DBSCAN, por ejemplo, que es la tarea 6. Se utiliza la latitud longitud y se utiliza lo que es los parámetros EPS y mean samples, ¿no? Básicamente para formar los clusters. Y se ha jugado con la latitud y la longitud y aparte se ha generado un mapa de calor, ¿no? En este caso se ha hecho la tarea 6 y 7, ¿no? Que es la generación de mapas de calor también con lo que es los casos confirmados, las muertes y los recuperados. Se usa la librería Folium, ¿no? Para hacer el mapa de calor. También se ha utilizado para lo que es la tarea 2, que es lo de China y las correlaciones con sus países vecinos. Se usa el vecino KNN, en este caso KNN Neighbors, del sklearn Neighbors, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y se ha creado los gráficos de pastel, ¿no? Se ha utilizado la correlación de China y cada vecino y se ha creado los países en este caso, ¿no? Bien, la 2, la 4, el Camins, que es este de acá, que justamente se ha utilizado los clusters. Se tiene diferentes parámetros, ¿no? Acá se puede agrupar en cluster 2, 3, 4, 5, 6. O sea, el Camins te da la opción de elegir el número de clusters que quieres agrupar. Y básicamente se ha hecho este gráfico, ¿no? Forzado en este caso, que también se le ponía el número de clusters que se tenía que poner, pero desafortunadamente en este caso el experimento pues solo agrupaba en un grupo, ¿no?